Hola, hola, ¿cómo les va? Una vez más con ustedes, en esta oportunidad quiero mostrarles siete aspectos básicos para que se dé la retención en la fuente por el impuesto sobre la renta. ¿Dónde vamos a ir a buscar el fundamento jurídico? Al estatuto tributario, al libro 2, que ustedes lo encuentran en nuestro ordenamiento tributario, artículos 365 al 419. Obviamente ahí van a ver una serie de disposiciones normativas contenidas en el Decreto Único Tributario 1625 de 2016, que son complementarias a esta disposición de la ley, y también hay que tener en cuenta conceptos de la DIAN, jurisprudencia y, en fin, pues demás disposiciones tanto del Consejo de Estado como eventualmente de la Corte Constitucional. Pero digamos que en términos generales aquí está contenido el fundamento jurídico de lo que les voy a hablar. Para que se dé la retención en la fuente, ojo, por impuesto sobre la renta, porque existe retención en la fuente, por ejemplo, por IVA, por impuesto de timbre, pero aquí nos vamos a enfocar en el impuesto sobre la renta. Esos 7 aspectos, ¿cuáles son? Vamos con el primero. El primer aspecto, que estemos en presencia de un ingreso grabado. Atendiendo la definición básica que es ingreso, es aquello que pueda o que sea susceptible de producir un incremento en el patrimonio. ¿Por qué llama retención en la fuente? Porque precisamente su origen se da en el origen del ingreso. No es como en el impuesto de renta, que hay un proceso de depuración que también el estatuto tributario lo contempla, pero debe haber un ingreso grabado. ¿Y qué es un ingreso grabado? Pues tiene que estar señalado en la norma como tal, digamos, desde el punto de vista general, aquel que no sea ingreso grabado, es decir, un ingreso no constitutivo de renta, por ejemplo, o un ingreso no sometido a retención. En función general, bajo una disposición general, todos los ingresos están llamados a producir un incremento en el patrimonio y en principio serían gravados con el impuesto sobre la renta, o sea que habría que tener una excepción para que no lo sea. En segundo aspecto, tiene que haber un agente de retención en la fuente. Es decir, no todo el mundo practica retención en la fuente. Por ejemplo, todas las personas jurídicas tienen la condición y la obligación de practicar retención en la fuente, sean públicas o privadas. En el caso de las personas naturales, no todos somos agentes de retención en la fuente. La ley dispone expresamente que aquellas personas naturales comerciantes que tengan ingresos o un patrimonio igual o superior a 30.000 UETs del año inmediatamente anterior podrán ser y deberán actuar como agentes de retención en la fuente. Esa cifra está dando para efectos de estar en 1.411.950.000 pesos. Pero en general, todas las personas jurídicas actúan o fungen como agentes de retención en la fuente. Debe haber un sujeto pasivo, es decir, alguien que esté sometido a la retención en la fuente, el que obtiene el ingreso grabado. Y entonces, aquí es lo que conocemos como la retención en la fuente por activa, o sea, cuando nos referimos a la agente de retención, y aquí la retención en la fuente por pasiva, es decir, el sujeto pasivo de la retención en la fuente, quien va a sufrir, quien va a ver afectado su ingreso como consecuencia de la retención en la fuente por el ingreso que está obteniendo. Debe haber, además de estos elementos, entonces un concepto de retención en la fuente que sea aplicable, que está contenido en las disposiciones normativas. En algunos casos, por ejemplo, voy a poner un caso puntual, las compras. Las compras no existen en el ordenamiento tributario que exista el concepto de retención por compras, pero sí por otros ingresos tributarios, artículo 401 del Estatuto Tributario, hay un concepto de retención en la fuente. Otro concepto puede ser el salario o lo que se llama hoy en día rentas de trabajo. Otro puede ser, por ejemplo, servicios. Otro puede ser, qué sé yo, comisiones. Hay muchos conceptos, rendimientos financieros y demás. Debe haber, además, una base grabable sobre la cual se debe practicar la retención en la fuente. Por ejemplo, el decreto 572 hizo algunas modificaciones en bases grabables, pero en términos generales están contenidas en el estatuto tributario.
En algunos casos hay bases graduables especiales, como por ejemplo el tema de la retención en la fuente por IVA, por ahí que menciona el 468-2 del estatuto, pero después hablaremos de ese concepto. Deben de haber unas tarifas de retención en la fuente y esas tarifas tienen que estar contempladas también en las normas. Es decir, nunca podemos hablar que hay una tarifa que no esté contenida en la ley. Por eso decimos, la retención en la fuente no es un impuesto, pero sus elementos sí deben de estar contenidos en la ley. ¿Qué les atribuye el gobierno nacional? Modificar algunos de esos elementos, pero no puede crear otros elementos. Ahora, hay un concepto que lo tengo como final, que es el pago o abono en cuenta. Y aquí hago una consideración especial y es si estamos frente a un obligado o no obligado a llevar contabilidad. Si estamos frente a un no obligado a llevar contabilidad, la contabilidad en Colombia se lleva bajo las bases NIF, de acuerdo con la ley 1314 del 2009 y el decreto único contable 2420 del 2015. Ese reconocimiento del hecho económico bajo las NIF parte del concepto del devengo, ¿cierto? El reconocimiento del hecho económico que da lugar a valorar y a revelar la operación económica en la contabilidad y posteriormente en los estados financieros. Pero hay personas que no están obligadas a llevar contabilidad y entonces tendrían que practicar la retención en la fuente en el momento del pago, efectivamente en que se realice el pago. Ahora, la ley también contempla casos en los cuales la retención en la fuente se practica en el momento efectivo del pago. Un ejemplo, los salarios, las rentas de trabajo, cuando se pague efectivamente se practica la retención. Otro ejemplo, los rendimientos financieros, cuando se paguen entonces se practica la retención. Otro ejemplo, para no ir muy lejos también en ese punto, cuando estamos hablando de esos pagos por dividendos que también son en el momento del pago, no en el momento del reconocimiento del dividendo. Entonces son situaciones que la misma ley contempla. En estos casos se debe practicar al momento del pago. En los demás casos, entonces en el reconocimiento del devengo. Ahora hay excepciones, por ejemplo, las entidades del Estado que manejan el plan anualizado de caja o que manejan recursos del sistema orgánico del presupuesto, ellos tienen la retención en la fuente en el momento del pago. Esto es muy importante diferenciarlo porque no en todos los casos la retención en la fuente se da por el concepto del devengo, el reconocimiento del hecho económico. Estos son 7 aspectos básicos. Sin que se presente la totalidad, podríamos decir que daría lugar a retención en la fuente. Se tienen que dar los 7 al unísono en el momento de verificar la práctica de la retención en la fuente. Les pongo un ejemplo. Pueden haber un agente de retención, puede haber un concepto de retención, puede haber una tarifa obviamente y una base gravable, pero si quien hace el pago, por ejemplo, no tiene la condición de agente de retención en la fuente, pues no habría retención en la fuente. Otro ejemplo, si le vamos a hacer el pago a un no contribuyente del impuesto sobre la renta, diga usted una entidad estatal, por ejemplo, que no sea las que tienen la calidad de contribuyentes, entonces diríamos que en ese caso tampoco habría lugar a retención en la fuente. Hay excepciones también. Por ejemplo, los pagos que se hagan a un régimen simple de tributación. Quien le haga el pago a un régimen simple de tributación no podrá practicarle retención en la fuente por impuestos sobre la renta. Sí por IVA, pero no por impuestos sobre la renta. O el mismo régimen simple de tributación, cuando hace pagos a terceros, no tiene la obligación de practicar retención en la fuente. Y hay excepciones también, por ejemplo, en los pagos que del ingreso de suyo se denota que no es grabado, por ejemplo, el pago de un ingreso que constituya renta exenta o de un pago de un ingreso que tenga la calidad de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Digamos que estos son los aspectos básicos, muy elementales, generales. Espero que sea de utilidad para ustedes. Esto está enfocado más a aquellas personas que tienen esa dinámica diaria de efectuar pagos, pero que de pronto no tienen el conocimiento de los expertos que hay, colegas que son especialistas, magíster, en fin. Esto va dirigido a aquellas personas que están apenas enfocándose, entrando en este aspecto de la tributación. Espero que les sea de utilidad. Un saludo muy especial.